Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra academia Enlace Global. Vas a aprender temas para tu crecimiento profesional. Somos una línea especializada de Enlace Global, tu aliado estratégico en el mundo de la consultoría, auditoría y capacitación. Desde 2010 hemos acompañado a pequeñas, medianas y grandes empresas en su crecimiento, brindando soluciones a medida para optimizar sus procesos financieros, contables, administrativos y de cumplimiento. Hoy nos reunimos para compartir experiencias, conocimientos y herramientas que te ayudarán a impulsar tu negocio. Con nuestros webinars buscamos ofrecerte una visión clara, confiable y actualizada de los temas que más importan. Contamos con expositores expertos y a menudo invitados especiales para enriquecer cada tema, asegurando que siempre obtengas valor en cada encuentro. En Enlace Global, tu confianza es nuestra prioridad. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad. Vamos a aprender juntos. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Gracias por asistir de nuevo a este espacio. Bienvenidos a este nuevo espacio, el cual nos va a acompañar un experto en economía circular. En contados instantes se los voy a presentar, pero les quisiera contextualizar de dónde nace esta iniciativa para que hagamos todo un webinar sobre economía circular. Si bien los últimos meses ya estamos recibiendo requerimientos puntuales como oficios de la super, donde tenemos que reportar temas de sostenibilidad, el XBRL nos abrió el panorama de qué tenemos que empezar a reportar, qué tenemos que empezar a tener como mapeado, ¿cierto? Una de esas cosas es la economía circular. Entonces, digamos que este concepto se viene hablando hace muchos años, pero muchas empresas, hasta que ve este XBRL donde lo mencionan tan explícito, es que dicen, bueno, yo tengo que empezar a hacer algo con esto. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Luis Felipe Ordóñez. Luis Felipe, te pido el favor que vayas encendiendo la cámara mientras los demás se conectan. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Todo muy bien. Bueno, Luis Felipe, antes de iniciar como con todo este conocimiento que nos vas a compartir, quisiéramos como conocer desde tu parte más humana qué fue lo que te hizo llegar a la economía circular, qué fue eso que movió las fibras en ti para decir, este es mi camino y yo aquí puedo dar mucho fruto. Sí, muchas gracias por la pregunta, Catalina. Bueno, yo soy de formación ingeniero industrial y eso de por sí pues ya me da como una perspectiva amplia de los procesos, de la parte administrativa, de la parte empresarial. Y por otro lado, pues me gusta mucho el cuidado de la naturaleza, soy admirador de la naturaleza y me apasiona como tal. Entonces, pues a través de mi experiencia profesional fui profundizando en procesos de innovación y yo siempre veía que había que realizar soluciones, nuevos desarrollos para que las empresas pudieran seguir creciendo, pero que lo hicieran de manera sostenible, ¿no? Entonces fue cuando complementé mi formación de ingeniería industrial con formación en economía circular en la Universidad de Berkeley. Entonces, junté también el concepto de innovación con economía circular precisamente para poder desarrollar esas soluciones. Y teniendo en cuenta que cuando me hablaba un ingeniero ambiental, me hablaba como en chino. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de acompañar a las empresas a entender cómo implementar la economía circular, ¿no? ¿Qué es esto y cómo la podemos llevar a cabo con un enfoque estratégico alineado a esa visión de la empresa, ¿no? Ese fue como el desarrollo así a grandes rasgos. Listo, Luis Felipe. Bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañes en este espacio, en especial porque, como tú dices, hay muchas personas que les llegó ese requerimiento de la super que dice economía circular y es como si le estuvieran hablando en chino. Entonces queremos como conocer un poco más, saber cómo es esto, incluso entender un poco por qué es tan relevante para que la superintendencia lo empiece a pedir. ¿Listo?
Entonces, seguramente se irán conectando más personas. Quienes tengan preguntas, nos las pueden dejar por aquí y yo con gusto se las leo a Luis Felipe. Así que eres bienvenido, Luis Felipe, y estamos muy atentos a escucharte. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos por participar de este espacio. Y sí, en esta sesión vamos a entender qué es la economía circular y cómo implementarla, ¿cierto? Y adicionalmente, como lo decía Catalina, ver a partir de ese requerimiento, cómo lo empezamos a ver como una herramienta estratégica que permita que las empresas crezcan de manera sostenible, ¿no? Porque en últimas esa es la finalidad. Entonces, si bien yo traigo una presentación que voy a compartirles aquí, la idea es que tampoco esto sea un monólogo y cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, la puedan ir realizando, porque en la medida en la que yo presento, queda un poco aislado, no los veo en la cámara. Entonces, cualquier inquietud, me interrumpen con toda tranquilidad. Bueno, entonces partimos por estas imágenes. Imaginémonos el año 1955. La portada de la revista Life estaba celebrando la salida de los productos desechables, de los productos de un solo uso. Efectivamente, productos que todos hemos usado, productos que siguen desarrollándose y que siguen generando procesos de innovación, de mejora. Sin embargo, ese concepto de usar y desechar nos ha llevado a lo que hoy en día podemos considerarnos como la civilización del desperdicio. Pongámonos a pensar en nuestras actividades diarias como personas naturales y podremos darnos cuenta de la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Pues bien, cuando llevamos ese proceso de generación de residuos de nivel personal a nivel empresarial, pues los volúmenes se amplían de una manera muy significativa. De tal forma que no es una coincidencia de cómo diferentes revistas empiezan a mostrar en sus portadas precisamente la triple crisis global que estamos viviendo. Y fijémonos que la misma revista que con el tiempo pasó a llamarse Life a Time porque tuvo una fusión, pues hoy en día está mostrando en sus portadas el cambio climático. Entonces, esto como a nivel de contexto para entender por qué es importante la economía circular y cómo nace esta necesidad. Entonces, partimos por entender que estamos ante una triple crisis planetaria que está abordada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación global. Y tres hallazgos científicos. Pues el cambio climático que todos lo hemos sentido cada vez con estos fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, más frecuentes y que los sentimos más cercanos, ¿no? A nivel de límites planetarios, es de entender que el planeta sí tiene límites. El planeta no tiene recursos infinitos como antes se contemplaba o simplemente no era una preocupación. Hoy en día ya es una preocupación y eso nos lleva a entender que estamos en un sobregiro medioambiental. ¿Qué quiere decir un sobregiro medioambiental? Que estamos viviendo a crédito. Es decir, que gastamos mayor cantidad de recursos que la capacidad que tiene el planeta para regenerar. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente como un doble clic de esos hallazgos para entender un poco más por qué hablamos de esa triple crisis, ¿no? Sin entrar en un alarmismo o en temas exagerados, sino realmente muy aterrizados. Vemos acá estos son los 9 límites planetarios. Los límites planetarios es una forma de calcular los sistemas biofísicos, que son aquellos que se consideran que generan el equilibrio a nivel global. Y vemos cómo a partir de los diferentes años, desde el 2009 hasta el 2023, se ha mostrado cómo vamos superando esta zona verde, que es la zona que se considera zona segura, y vamos transgrediendo estos límites a tal punto que hoy en día podemos decir que ya hemos transgredido 6 límites planetarios de 9. ¿Cuáles son esos límites planetarios que hemos transgredido? Cambio climático, integridad de la biosfera,
entidades novedosas que corresponden a diferentes productos químicos que siguen generando impactos negativos, cambios en el uso del suelo, cambios en el agua dulce y flujos bioquímicos de nitrógeno y fósforo. Y por otro lado, tenemos esta imagen. Esta imagen nos está mostrando lo que se denomina la huella ecológica y precisamente materializa el concepto de sobregiro medioambiental. Entonces, en este momento nos encontramos aproximadamente acá sobre la gráfica y esto lo que nos indica es que por un lado hay una tendencia en crecimiento frente al consumo de recursos. Por eso decíamos que nos encontramos en sobregiro porque se calcula que actualmente se requieren 1,75 planetas. ¿Qué quiere decir eso? El año no se ha acabado, ¿cierto? Y ya hemos agotado los recursos equivalentes al año en curso y empiezan a agotarse los recursos equivalentes al próximo año sin estar en ese año, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, en el 2024, el 1 de agosto se agotaron los recursos equivalentes al 2024 y a partir del 1 de agosto del año pasado empezábamos a usar los del 2025. Entonces estamos en déficit. A tal punto que se habla de que si seguimos con esta tendencia, pues vamos a requerir 2,3 planetas para suplir la demanda de los recursos que estamos usando actualmente. Entonces, no hay que ser científicos para darnos cuenta que de ningún punto de vista estamos siendo sostenible. Y eso ya nos empieza a plantear un llamado a la acción y es cómo sin perder nuestras condiciones de vida, ciertas comodidades que hemos venido ganando, logramos mantener el equilibrio entre nuestras actividades empresariales y los consumos también a nivel personal de tal forma que efectivamente seamos coherentes con consumir la capacidad que el planeta tiene, no exceder esa capacidad y volver a estos límites que corresponden. Por otro lado, pues esos datos están contrastados con diferentes fuentes de información y vemos cómo esta gráfica nos muestra que se ha triplicado el uso de los recursos naturales en los últimos 50 años, ¿no? Vemos cómo efectivamente la gráfica, la curva crece en ese sentido. Y paralelamente vemos esta otra imagen. Esta imagen lo que nos muestra es que cada franja corresponde a diferentes años, de tal forma que vemos que va cambiando de color azul a color rojo y un color rojo cada vez más intenso. Y paralelamente de color verde a un grisáceo. ¿Qué quiere decir esto? La de color rojo nos muestra el cambio climático, el incremento en la temperatura global. Y la del color verde nos muestra la pérdida de biodiversidad. De tal forma que hay una correlación entre cambio climático, es decir, incremento de temperatura año a año, y pérdida de biodiversidad año a año, ¿no? Es un efecto directo. De tal forma que podemos decir que literalmente estamos acabando con la vida sin que esa expresión sea una exageración. Y vemos acá cómo efectivamente podemos superponer esta otra gráfica que les mostraba de la extracción de los recursos naturales. En la medida que extraemos recursos naturales, generamos residuos. En la medida en la que usamos energía, usamos agua, generamos gases de efecto invernadero, pues se va incrementando estas temperaturas y se van dando pues estas gráficas que ya les he comentado. Entonces se va dando un proceso en paralelo, es decir, hay una correspondencia directa. Eso a nivel de contexto, no con el ánimo de generar paranoia y expectativa negativa, sino todo lo contrario, para sentir ese llamado de acción y entender que existen los mecanismos para lograr un mayor equilibrio entre nuestra actividad empresarial y el cuidado del medio ambiente. O más Luis específicamente, Felipe, una sí, pregunta. Aquí dale. pues hablamos como incluso
pues de economías muy circulares, pero hay una pregunta y está relacionada con cómo los modelos más circulares pueden estar al tiempo de contabilidades anuales con cortes tan radicales. Bueno, entonces a eso iba yo, que hablamos de un proceso de transición, ¿no? Estos, claro, venimos de unos hábitos, venimos de unos paradigmas de producir y de consumir, de una forma de ver los modelos de negocio, de ver la extracción y la comercialización de productos netamente desde la parte económica. Pero entonces empiezan a haber artículos, empiezan a haber justificaciones, argumentos de cómo el poder aprovechar correctamente los recursos, el cómo empezar a generar valor en la comunidad, el cómo usar correctamente los activos naturales, también genera un valor que puede reflejarse a nivel económico. No es que haya una receta puntual, hay unos indicadores y ahorita les voy a mostrar precisamente cómo se reflejan esos indicadores en el XBLR. eh, Porque claro, esto es un reto, ¿no? Y es identificar cómo desde la empresa que está efectuando unos procesos productivos, cómo los puede hacer más eficientes. Cómo identificamos pérdidas, ya sea por mayores consumos a los que pudiera necesitar, cómo disminuimos consumos, cómo reutilizamos ciertos materiales, cómo evitamos la generación de residuos, cómo hacemos que esos residuos vuelvan nuevamente al ciclo productivo. Entonces, en la medida en la que se va cambiando esa concepción, nosotros siempre nos gusta orientar a las empresas como en dos momentos. Un momento actual en el cual se tienen unos productos o servicios que pudiéramos llamar convencionales y cómo a partir de entender estos procesos empiezan a lanzarse nuevos productos, nuevas líneas que ya incorporen estos criterios, ¿vale? Y paralelamente, cómo esos productos que ya están posicionados en el mercado, que ya tienen como una validación como tal, cómo vamos involucrando el concepto de la sostenibilidad en esos productos, en esos servicios. Entonces, por eso se habla de un proceso de transición. Y de allí la importancia de poder tener estos acercamientos y estas consultorías para ver de manera personalizada cómo lograr ese equilibrio y cómo materializar la economía circular, ¿vale? Y, claro, cómo lo reflejamos financieramente, porque no siempre el, la contraprestación es tan directa o tan inmediata. Hablamos incluso de que a veces hay, de que a veces no se habla de ganancia, que tiene una connotación más de corto plazo, sino de creación de valor, que nos lleva ya a un ambiente ya de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces a veces ese es un gran reto, el cómo medir el, el valor de el impacto positivo que pudiéramos generar. Y para eso es que estamos en este proceso. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta, Catalina? No, señor, no hay ninguna otra pregunta. Podemos Bueno, continuar. entonces, viendo estos retos, surge la necesidad de la economía circular. No es un concepto nuevo, es un concepto que ha venido evolucionando y que ha venido tomando mayor notoriedad a partir de ese contexto que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la mejor manera de entender qué es la economía circular? A partir de conocer las diferencias que existen entre la economía lineal y la economía circular. ¿Qué es la economía lineal? Partimos por la extracción de los recursos naturales. Los recursos naturales se extraen, esas materias primas se transforman, es decir, se agrega valor, se comercializan, se usan y una vez que se han usado, se consideran en residuo, en un desecho. Entonces ahí es cuando viene el concepto de basura. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha entendido como una de las principales estrategias
el poder vender más, es decir, consumir más por parte de los clientes. Entonces las empresas están como en esa onda de producir y producir, vender, vender, y nosotros como usuarios consumir, consumir, usar y desechar, usar y desechar. Entonces es cuando, un ejemplo muy sencillo, un celular. ¿Cuánto nos dura un celular? Un año, 2 años, máximo 3 años o 4 años. Y de alguna manera nos vemos obligados a cambiar el celular. ¿Qué implica eso? Que este celular que pudiera seguir sirviendo pasa a ser un desecho. Entonces, las empresas están llamadas a producir nuevos celulares para que nosotros consumamos nuevos celulares y así sucesivamente, a tal punto que sucede lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo los rellenos sanitarios no dan abasto, los recursos naturales los estamos gastando y contaminando el agua, contaminando el aire, ¿cierto? Generando gases de efecto invernadero como tal y estando en una cultura de consumismo, ¿vale? Esa es la economía lineal. ¿Qué nos plantea la economía circular? Primero, que el concepto de basura no existe. Es decir, usar y desechar es una mala práctica. Lo que nos plantea la economía circular es cómo yo puedo entender que ese producto, una vez que ha finalizado la vida útil, tiene unos materiales que no deben terminar en un relleno sanitario, sino que deben volver nuevamente al ciclo productivo. Cómo yo prolongo la vida útil de ese material, de ese equipo, para que pueda ser usado el mayor número de veces. Y adicionalmente, cómo yo como empresa cambio mis modelos de negocio, ofreciendo servicios también y monetizando otras formas de generar valor a los clientes sin necesidad de estar netamente en el consumismo, ¿no? Entonces empiezan a salir una serie de estrategias que se consolidan dentro de esa economía circular. Y partimos por las primeras etapas que son las etapas del diseño, es decir, cómo yo concibo mis productos o mis servicios, proyecto en el tiempo los diferentes momentos por lo que atraviesan, eso se llama el ciclo de vida, entiendo qué impactos negativos van a generar en ese proceso y me anticipo para que desde el diseño pueda contemplar qué acciones implementar para evitar que esos impactos negativos se materialicen en el tiempo, ¿vale? Entonces hablamos de procesos de producción eficientes, de nuevas formas de distribución, nuevos modelos de negocio que ya vamos a ver a continuación, y empiezan a salir una serie de acciones que se llaman las 9 Rs, que también las vamos a ver, y finaliza con el proceso de reciclaje. Entonces es cuando decimos que el concepto de economía circular es un modelo y a su vez es una herramienta porque nos permite como empresas poder entender cómo gestionar de una mejor manera los recursos, cómo hacerlo de manera eficiente. Y todos somos protagonistas en este proceso porque por un lado tenemos las políticas públicas que buscan acelerar, que buscan promover la adopción de la economía circular, por ejemplo. Por otro lado están las empresas que a través de sus productos o servicios materializan la economía circular. Y estamos los consumidores que en últimas, a través de nuestras decisiones de compra, respaldamos y apoyamos a aquellas empresas que están dando este proceso de transición. Y entonces surge una tendencia, la tendencia de consumidores conscientes, consumidores responsables. Entonces, ¿cuáles son los tres principios fundamentales de la economía circular? El primero es que busca eliminar la generación de residuos y los impactos o la contaminación desde el diseño. Entonces, como les decía ahora, busca partir desde las primeras etapas. ¿Para qué? Para que estos procesos no sean reactivos, sino todo lo contrario, son proactivos y buscan identificar esos impactos que se están materializando hoy en día y cómo a través de nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de interactuar con el usuario, puedo eliminar esa generación de residuos.
El segundo principio es que busca prolongar la vida útil de los materiales, es decir, que los productos se puedan usar el mayor número de veces posibles para evitar que se consideren un residuo, ¿no? Entonces es cuando se cambia la percepción de los productos de un solo uso, de los productos desechables, y identificamos cómo ese producto se puede reusar el mayor número de veces posibles. Y finalmente, busca regenerar los sistemas naturales. Entonces hemos visto que con compensar el daño no es suficiente. Hoy en día se habla de regeneración. ¿Qué quiere decir esto de regeneración? De cómo devolvemos también recursos a la naturaleza. Entonces, a través de entender cómo nuestros procesos pueden apalancar, proteger, ¿cierto? O promover el cuidado de la naturaleza, pues estamos hablando de un proceso de regeneración. Surge este diagrama, que es un diagrama bastante orientador dentro del concepto de la economía circular. Se denomina el diagrama mariposa porque efectivamente, si lo miramos, este parece el cuerpo de la mariposa y las dos alas. La primera vez que uno lo ve, pues lo ve como muy lleno de cosas, como que muy ladrilludo. Sin embargo, es bastante interesante porque a nivel de concepto lo que nos está diciendo es, tenemos dos tipos de materiales. Los materiales del ciclo técnico, que son todos aquellos que han sufrido cambios a nivel físico-químicos, y si lo dejáramos en un ecosistema, estarían contaminando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el plástico o un metal. De tal forma que empezamos a encontrar aquí unas estrategias que podemos hacer para prolongar la vida útil a través de reutilizarlo, reusarlo, repararlo, reacondicionar y finalmente reciclarlo para que vuelva nuevamente al ciclo productivo. Y tenemos otro ciclo que es el ciclo biológico, que corresponde a todos los materiales naturales, de origen natural, y que no han sido intervenidos en sus composiciones. De tal forma que estos materiales naturales tienen la capacidad, como su nombre lo dice, natural, de descomponerse, de integrarse nuevamente con el suelo, de manera renovable, de manera autónoma y usando la energía del sol. En la medida en la que se biodegradan, generan gas. Ese gas se puede emplear ya sea para generación de energía, para calefacción, entre otras cosas. Y tenemos acá un concepto interesante que es el concepto de cascadas. ¿Qué quiere decir esto? Cómo los residuos de un proceso me sirven como insumo o alimento para otro proceso. Eso se da mucho en procesos de alimentación, ¿no? Y cómo los residuos de un cultivo pueden ser usados para alimentación de ganado, por ejemplo, o de otros tipos de animales. Entonces, si nos damos cuenta, pues este diagrama lo que busca es entender cómo yo logro que estos ciclos sean cada vez más cercanos al núcleo, porque en la medida en la que son más cercanos al núcleo, hacen un uso más eficiente de la energía. Muy seguramente habrán ustedes escuchado las tres R's: reducir, reutilizar, reciclar. Pues bien, esas tres R's han venido evolucionando y ya se hablan de 9 R's, a veces de 11, 12. Más allá del número de las R's, es de entender que obedecen a una jerarquía. ¿Qué quiere decir la jerarquía? El uso inteligente que podamos darle a los materiales. Entonces, cuando vemos que las primeras que están de color verde son donde efectivamente hacemos un uso más inteligente, las de color azul buscan prolongar la vida útil de los materiales y las de color negro son las que buscan ya recuperar la energía de esos materiales que están ahí. Entonces, hablamos de rechazar cuando evitamos usar cierto tipo de material. Voy a decirles así muy rápidamente. Repensar cuando cambiamos eh, la forma en la que estamos produciendo y reinventamos ese proceso. Reducir es disminuir tamaño, volumen, grosor o incluso cambiar cierto material por otro tipo de material
para reducir el consumo de material virgen, para reducir el consumo de un material que sea más tóxico o contaminante y empezar a usar un material más sostenible. Reusar es usar el mayor número de veces posible un mismo elemento. Reparar es que el material pueda mantenerse vigente en el tiempo a partir de intercambiar esas piezas que dejan de funcionar. Restaurar es, por ejemplo, en una construcción que la fachada ha perdido valor, entonces se cambia solo la fachada sin tener que desmontar todo un edificio. Remanufacturar son esos elementos que se arreglan a nivel de proceso y se venden de segunda y que pueden seguir funcionando en ese sentido y que incluso tienen valor en el mercado. Reutilizar, que suele confundirse con reusar, recordemos que reusar es usar el mayor número de veces posible un mismo elemento o un mismo producto y reutilizar es cuando uso ese producto para una función diferente a la cual fue inicialmente diseñada. Y vemos que finalmente está reciclar. Entonces muchas veces confundimos economía circular solo con reciclar, pero fijémonos que antes de reciclar podemos agotar todas estas otras estrategias y acciones que podemos implementar en nuestros modelos de negocio. Parecen acciones genéricas, pero en la medida en la que nosotros les ponemos nombre y apellido y las personalizamos en nuestros procesos, en nuestros productos, en nuestros modelos de negocio, en la forma en la que interactuamos con los usuarios, realmente cobran valor. Y hablamos de reciclar cuando efectivamente esos materiales que están contenidos en un producto me permite separarlos correctamente, identificar si esos materiales tienen valor en el mercado, si hay infraestructura para aprovechar ese material, si hay empresas que demanden, es decir, que compren ese material y lo incorporen en sus procesos productivos. Allí es cuando se habla de un proceso de reciclaje. De lo contrario, si no se dan todas esas variables, es un producto que no es reciclable. Y hablamos de recuperar energía cuando son esos procesos de la combustión controlada de material que se usan precisamente para generar energía, como se denominan el combustible derivado de residuos. Entonces, cuando hacen estas briquetas a partir de residuos o de llantas para las cementeras. Entonces, las cementeras evitan usar carbón y a partir de el residuo de las llantas y con estas briquetas evitan tener que hacer esta extracción de carbón. Entonces, se está usando el residuo, que entre otras no es reciclable, y se está evitando que llegue a un relleno sanitario. Alguien pudiera decir, uy, pero la combustión de eso genera unos gases tóxicos. Pues son en procesos precisamente controlados y en hornos de alta tecnología, precisamente para evitar que la solución sea peor que el problema. Entonces, estas son las famosas 9 Rs y vemos acá otra que es regenerar, que como les decía, buscamos ir más allá, no solo de compensar el daño, sino ver cómo logramos eh, regenerar esos sistemas naturales desde el concepto empresarial. Para entender un poco más, tenemos esta imagen. Esta imagen lo que nos muestra es la cadena de valor, acá por este lado de la pirámide, esto se llama la colina de valor, y vemos efectivamente cómo en la medida en la que va avanzando esa cadena de valor, hay, se agrega ese valor. Se usa y finalmente se considera un residuo, se considera basura. Entonces hay una destrucción directa de valor. Fijémonos la diferencia con el concepto de economía circular, de que una vez de que se ha usado, la economía circular busca retener el valor de los materiales y mantener estos ciclos acá, evitando que se considere un residuo y que termine en un relleno sanitario, sino cómo logramos mantenerla vigente. Y entonces surgen diferentes formas de abordarlo, porque entonces ya vemos que por un lado debe estar el usuario, por el otro lado debe haber un encadenamiento productivo entre los diferentes eslabones de la cadena para lograr que estos ciclos se puedan dar, ¿no? Entonces nos plantea un primer reto de la economía circular y es la articulación entre los diferentes eslabones de la cadena.
Entonces, como empresas debemos estar abiertos a articular en ese sentido. Aquí lo podemos ver mejor y es en la cadena de valor, vemos los diferentes eslabones, ¿cierto? Por ejemplo, el diseño de productos, la extracción de materias primas, el procesamiento, la transformación, distribución, uso y el final de vida. Y vemos cómo se van materializando las diferentes R's, indicando en dónde termina ese proceso y a dónde regresa. Entonces, de allí es que se da, pues, esa necesidad de poder articular. Mencionábamos el tema de el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida es muy similar a la cadena de valor y lo que nos está diciendo es cómo empezamos a hacer un análisis de nuestros procesos, de nuestros productos de manera integral. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo implementar estas R's que yo les he venido comentando y efectivamente ser eficientes y lograr unas sinergias que aporten valor. Entonces, en la medida en la que vamos identificando los diferentes momentos de la empresa, incluido el uso de nuestros productos y cuando ya finalizan la vida útil, podemos identificar diferentes acciones que nos van a permitir hacer un uso mejor de los recursos. Voy a pasarlas para efectos de tiempo poder avanzar en la presentación. Y entonces, en la medida en la que se tienen diferentes buenas prácticas, se establece o se configura lo que se llama un modelo de negocio circular. ¿Qué quiere decir esto del modelo de negocio circular? Que busca la empresa adoptar diferentes estrategias para gestionar de una mejor manera los recursos. Entonces vemos abastecimiento circular y es cuando se utilizan material reciclado, por ejemplo, cuando se usan energías renovables, cuando a partir de un residuo se identifica un insumo para para sustituir o reemplazar una materia prima. Tenemos producto como servicio y este ya va abordando toda la cadena de valor y es interesante, es el rojo. Es interesante porque es cuando se desmaterializa la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando en vez de vender un producto, vendemos un servicio, ¿no? Ya ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Plataformas colaborativas es cuando a través del Internet, de las tecnologías, se amplía el uso o los usuarios para un producto, para un servicio, de tal forma que más personas pueden tener acceso a ese producto, más personas pueden usar un mismo producto. La extensión de la vida útil del producto es cómo permitimos que los productos se puedan reparar, se puedan prolongar la vida útil, porque muchas veces compramos equipos y no se pueden reparar, entonces trunca esa posibilidad de poder vender repuestos, poder tener servicios de reparación y demás, y prolongar la vida útil a través de esa acción de economía circular. Y por último, tenemos la recuperación y reciclaje. Entonces es cuando vemos que se dan procesos de logística inversa. Es decir, la empresa ha identificado que en los productos que ha puesto en el mercado y que se han dispersado a través de las ventas, tienen valor, de tal forma que busca a través de diferentes acciones recoger nuevamente esos productos para llevarlos a un proceso de reciclaje y para materializar también ese compromiso con el medio ambiente y entender que esos empaques, esos productos que en últimas son de la marca de la empresa, no es conveniente que estén por ahí volando o generando contaminación. Entonces se materializa ese compromiso a través de esos procesos de logística inversa y permite poder darle un tratamiento a esos materiales para que vuelvan nuevamente al ciclo productivo en vez de terminar en un relleno sanitario. Aquí es cuando empiezo a mostrar diferentes ejemplos. He traído de diferentes sectores con la expectativa de que alguno de ustedes pueda verse reflejado en términos de su empresa. Entendiendo que estamos en ese proceso de transición y que no somos nadie para juzgar en qué momento se encuentra cada empresa, sino todo lo contrario, valoramos el proceso
dar estos inicios para ser cada vez más sostenibles. Se habla mucho de los empaques, de los plásticos, ¿cierto? Y vemos acá una escalera donde cada eslabón tiene un mayor nivel de rigurosidad o de exigencia. Entonces, partimos por el nivel más básico y es, a veces hay productos que, que son sobredimensionados, que son empaque del empaque del empaque, empaque primario, secundario, terciario, que realmente no son necesarios. Entonces se habla de cómo racionalizar verdaderamente los empaques que se están usando. En un segundo nivel es cuando ya se habla de que esos empaques sean verdaderamente 100% reciclables. Hay materiales que requieren o empaques que requieren mezclas de materiales y eso hace que no tengan valor en el mercado. Entonces la pregunta es, ¿los empaques de ustedes son verdaderamente 100% reciclables? ¿Son materiales que tienen valor en el mercado? Luego ya en un segundo eslabón hablamos de que esos empaques se puedan reutilizar. En un tercero, ya que sean reusables, es decir, que los pueda usar el mayor número de veces. Retornables es que se puedan devolver, como anteriormente se hacía con las gaseosas que venían en empaque de vidrio, y ese botella era retornable. Veo que ya en algunas ciudades, en algunos puntos comerciales, se está volviendo a usar el modelo de la retornabilidad. Y finalmente, un proceso de compostable, que ese tiene una connotación en la que requiere que los ciudadanos sean conscientes de que ese material se debe sembrar casi para que se integre nuevamente con el suelo y que no termine en un relleno sanitario. Entonces, la idea es entender cómo una empresa que utiliza empaques empieza a visualizar esta hoja de ruta y empieza a trabajar en pro de lograr avanzar en ese sentido y cómo la economía circular es un mecanismo para lograrlo. Aquí vemos un ejemplo muy coloquial que muy seguramente todos hemos visto en el mercado. Anteriormente teníamos esta gaseosa de color verde que por efectos de marketing pues llama la atención, ¿cierto? Y por eso se usaba ese material. Pero algo tan sencillo como el pigmento del material afecta su valor al finalizar la vida útil. Entonces, el hecho de volver el empaque transparente facilita su proceso de reciclabilidad y hace que el material tenga mayor valor. Y vemos aquí un avance adicional y es la etiqueta que está adherida con un adhesivo, dificulta ese proceso de reciclaje. Esta etiqueta es de otro material diferente al de la botella PET y no tiene valor en el mercado. Entonces es cuando vemos que incluso se elimina la etiqueta, se hace a nivel de marketing la marca en 3D, ¿cierto? Se hace desde ese punto de vista para que no pierda notoriedad y en ese sentido se evita usar esta etiqueta. Un cambio tan sencillo como ese, porque si nos damos cuenta, acá solo estaría acá en el eslabón número uno, o sea, dentro de los términos de economía circular es un cambio muy sencillo, pero que le permite a la empresa evitar toneladas de generación de residuos a partir del uso de estas cintas de etiquetas. Y ya lo vemos en otros productos, en este caso en yogures. Este es otro ejemplo de cómo una empresa ha identificado que puede hacer el refill a través de dispositivos que tengan un RFID, un chip, como los que se usan en los supermercados y que pitan cuando uno sale de las cajas registradoras, que al acercarlos en un dispositivo hacen el refill de productos de aseo. Entonces esta empresa se alía con empresas de consumo masivo para facilitar ese proceso y desde ese punto de vista se evita el generar residuos por empaques. Tenemos el concepto de la obsolescencia programada, la obsolescencia tecnológica, que es lo que les contaba acerca de los celulares. De tal forma que hay empresas que han diseñado ya celulares modulares. De tal forma que cualquier persona, sin necesidad de ser técnico o especializado en elementos, en electrónica, puede intercambiar las piezas que se desgastan. Por ejemplo, la batería, el display, y que el elemento pueda funcionar y mantenerse en uso.
Voy un poco rápido para efectos de alcanzar el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, que materializa el concepto de articulación. Y tenemos en él el negocio principal de Enel es transmitir energía, ¿no? Transportar la energía. Para ello utiliza postes. Estos postes se agrietan, se dañan y generan un impacto bastante fuerte por el consumo de materiales. Entonces querían incorporar material reciclado en nuevos postes, pero al ser ellos expertos en energía, pues no eran expertos en fabricación de postes. ¿Qué hicieron? Se aliaron con tres empresas para lograr ese proceso. De tal forma que Lito era la empresa encargada de destruir los postes, separar los materiales, aprovechar los hierros que están en el interior. Greco era el encargado de hacer la granulometría de los materiales y finalmente Pretecor de hacer la fabricación de los nuevos postes incorporando material reciclado. Este ejemplo pues es muy tradicional, es una empresa de confecciones que cambia radicalmente los juegos del mercado. Incluso en sus propias publicidades plantea que no es necesario comprar esta chaqueta, como dando a entender que está rompiendo con las reglas de juego de consumo rápido, ¿no? Del fast fashion. Incluso en sus establecimientos comerciales tiene espacios de talleres para reparar sus mismas prendas. Voy a avanzar unas. Y vemos acá este ejemplo donde en una planta efectivamente se generan unos desperdicios, pero esos desperdicios no se ven como un estorbo, sino todo lo contrario, como una fuente para generar energía, para generar compost y tener todo un proceso productivo a partir tanto del biogás como de la energía que se genera, logrando aprovechar ese estiércol que de lo contrario pues terminaría generando graves afectaciones al ambiente. Entonces estamos hablando de la facenda, muy seguramente todos habrán comprado chorizos o productos cárnicos allí. Hemos hablado mucho de productos, pero también contemplar que los servicios tienen cabida en la economía circular. Entonces, concebir los servicios como diferentes actividades secuenciales que realizamos para lograr esa prestación de esa actividad, de ese servicio como tal. Y entonces, en la medida en la que se va dando ese proceso, cómo disminuimos o evitamos el consumo de energía, cómo logramos el proceso de digitalización de los procesos de cero y logramos cero papel, cómo disminuimos los transportes o la movilidad de los consultores, de las personas que hacen uso o quienes hacen posible el proceso de esos servicios, entre otros. De tal forma que como empresa nos encontramos acá a nivel convencional y buscamos ir dando pasos hacia una empresa sostenible donde vemos que el impacto negativo se va disminuyendo y que buscamos disminuir ese impacto negativo y empezar a generar incluso impactos positivos para llegar a convertirnos en una empresa restaurativa, en una empresa regeneradora. Y entonces es cuando surge la necesidad de decir, bueno, nos encontramos en un momento en el que la regulación ha entendido la importancia de incorporar estos temas, de promoverlos, de acelerar la adopción por parte de las empresas. Entonces vemos tres drivers claves en ese sentido. El primero son los consumidores, en este caso hablamos de los consumidores conscientes, consumidores responsables, que somos cada vez más exigentes, que queremos profundizar en qué buenas o malas prácticas tuvieron las empresas y cómo eso se refleja en un producto o un servicio. Por otro lado, tenemos los mercados y son como antes estos criterios se consideraban como deseables, ideales que las empresas lo tuvieran. Hoy ya hablamos de que son requisitos, incluso ya no solo en un mercado internacional como el europeo, donde estos temas son cada vez más
vigentes y necesarios, sino incluso en un mercado local. Y hablamos de la regulación, las normas, las leyes que hacen que estos procesos se puedan acelerar. Entonces, como que consolidando toda la información, que ha sido muy rápida, por cierto, pero que busca que ustedes se lleven un concepto general de lo que es la economía circular, vemos cómo ya precisamente en el XBRL nos están preguntando directamente por cómo estamos abordando como empresa la economía circular. Y vemos dos preguntas puntuales. La primera, en la 4.2, es cuáles son esos compromisos en los que la actividad empresarial ha logrado mitigar el cambio climático. Entonces aquí vemos unas opciones donde efectivamente encontramos la economía circular como un mecanismo para mitigar, disminuir esa generación de gases de efecto invernadero, ¿no? La pregunta sería, claro, ¿cómo? Entonces, pues eso obedece a incorporar estas estrategias que le he venido comentando de manera personalizada en cada una de las empresas. Y por otro lado es, si se ha implementado esa economía circular, ¿cuáles han sido los impactos, cuáles han sido los principales resultados que se han obtenido a partir de esa implementación, ¿no? ¿Cuál es ese orden de importancia en esos impactos que se dan? Esto lo podemos observar en la pestaña de la parte ambiental. Y cuando vamos a la pestaña de la parte financiera, pues es interesante porque fijémonos con los comentarios que habíamos empezado, en los que habíamos dicho que toda estrategia de economía circular debe verse reflejada de alguna manera en la parte financiera, ya sea porque nos permite un ahorro en insumos, en consumo de energía, en consumo de agua, y eso pues nos lleva a disminuir un costo, a aumentar una rentabilidad. O ya sea porque visualizamos cómo algo que antes era considerado un residuo, hoy en día puede ser un nuevo material y por lo tanto un nuevo ingreso. O ya sea porque a partir de contemplar una nueva forma de interactuar con el usuario, plantea un nuevo modelo de negocio, un nuevo producto, un nuevo servicio. O ya sea porque entro a generar una colaboración con otra empresa, haciendo lo que se llama una simbiosis industrial, con el proceso de cascadas, donde un residuo de una empresa puede ser el insumo para el otro y generar también nuevos ingresos. Entonces, es cuando acá en la parte financiera nos preguntan qué métrica utilizas para conocer ese desempeño financiero relacionado con las operaciones. Entonces, si nosotros implementamos economía circular, esos resultados deben estar orientados a reflejarse financiera y económicamente. ¿Cómo? Y aquí hay uno de esos indicadores y es porción de ingresos por economía circular, ¿no? Es decir, cuánto estamos recibiendo por esos nuevos materiales que antes botábamos y que hoy en día estamos viendo que se pueden reutilizar, ¿no? Eso es solo un ejemplo porque hay muchas formas de llevarlo a valor, ¿no? Y claro, estamos en ese proceso de entender el cómo. Y precisamente esa es como la dinámica a la cual queremos invitarlos, ¿no? A poder entender cómo implementar la economía circular para dar una respuesta efectiva ante estos requerimientos y que ustedes como empresa puedan tener eh, esa integralidad en esos reportes de sostenibilidad. No solo para reportar, sino para que efectivamente se adopten de manera estratégica y pueda ser una empresa competitiva en el mercado, entendiendo que estos tres drivers están ahí para quedarse, ¿no? Y que cada vez pues van a ser más exigentes y que cada vez se va a dar como esa vuelta de tornillo. Bueno, y ya para finalizar, pues la pregunta es, ¿cómo implementamos la economía circular? Muy rápidamente, el proceso consiste en conocer los procesos, cada tarea que se realiza
qué consume, es decir, qué ingresa, entendiendo como qué consume materiales, energía, agua, y qué genera, aparte del producto en proceso, aparte del producto terminado, aparte de movilizar un producto para vender, se generan unos impactos, ¿no? Consumo de agua, consumo de energía, gases de efecto invernadero, residuos, pérdida de biodiversidad, uso de suelo, entre otros. De tal forma que el poder tener ese mapeo nos permite identificar qué impactos se están generando y qué podemos hacer para disminuir esos impactos. No solamente disminuirlos, sino eliminarlos desde la fuente, que es el concepto de economía circular. ¿Cómo? Implementando las 9 Rs que les mostré al inicio, incorporando y configurando nuevos modelos de negocio como los que les mostré también en las anteriores diapositivas y entendiendo que es un proceso de construcción, un proceso de innovación que debe estar articulado con esa estrategia de sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces, así como hablamos de energía y de medición de huella de carbono, de agua, la economía circular forma parte fundamental de todos estos elementos para hacerlo de una manera integral. Muchas gracias. Esa era la Bueno, información que teníamos para compartir con ustedes. ¿Preguntas? hay una pregunta, pero antes de eso me gustaría también que nos comentaras el lanzamiento de tu último libro, como para que las personas que estén interesadas en conocer más puedan acceder a él. Si quieres, podemos pasar el link para que las personas lo observen. Se los voy a pasar por el chat para que si las personas que están como muy interesadas en seguir aprendiendo de economía circular puedan comprar y adquirir un libro y que tú nos cuentes como un poco más de este libro para que pues todos queden con la información. Sí, muchas gracias, Catalina. Como resultado de este proceso de ir entendiendo esas necesidades de las empresas, de comprender eh, esa urgencia que se tiene de dar esa transición y de conocer las dificultades que como personas tenemos, pues hemos propuesto esta nueva visión que habla de la transformación, entendiendo la transformación como esos pasos que debemos dar para transitar hacia ese ideal que nos plantea la economía circular. Entonces, en este libro lo que hacemos es precisamente identificar esas acciones que consideramos claves para lograr esa transición a través del cambio y cómo cada uno de nosotros puede ser ese agente de cambio, encontrando en su propósito superior, en su propósito empresarial, la motivación para que a través de sus procesos del core como empresa pueda entrar a generar un triple impacto positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca desarrollarse en el libro, se hace a través de una historia que nos va llevando en ese camino y que adicionalmente tiene un componente técnico, ¿cierto? Sin necesidad de requerir ser especialista en estos temas para entenderlo, porque veíamos que también esa es una dificultad, y es como en estos temas de sostenibilidad, de circularidad, de impactos y demás, hay temas muy técnicos y realmente es que cada uno de nosotros puede aportar desde su área de conocimiento, solo que necesita entender un poco más el cómo desde un punto de vista del día a día. Entonces, en este libro expresamos y proyectamos esa, esa visión y pues muy agradecidos por el espacio. Listo, Y Felipe. Hay una pregunta de Kelly Joana. Si quieres, ya terminamos con esa pregunta. Tú, Kelly, tienes el micrófono disponible para hacer la pregunta y con eso cerramos. perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Kelly. tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la información, muy interesante. Y yo tengo pues sí, la pregunta va enfocada en el término de remanufactura. Sí, siempre me ha surgido la duda y es, por ejemplo, yo dentro de mi proceso genero un
residuo, ¿sí? Al que antes debo hacerle, digamos, una destrucción, ¿sí? Y yo quiero que de ese material que queda, pues hagan un proceso de remanufactura o reparación o lo que sea. Entonces, la remanufactura necesariamente tiene que ser cuando, digamos, aproveche el material y eso genera un beneficio económico, de alguna manera que la persona que vaya a hacer ese proceso lo pueda vender y lo pueda poner nuevamente al mercado. Sí, es interesante que haya ese aprovechamiento. Entonces hablamos como de dos niveles. Por un lado es el aprovechamiento básico, y es decir, como ese material tú lo vendes para que otra empresa le dé uso a partir de esa condición de ese material. Es decir, tiene un valor inicial, ¿cierto? Pero si ya le agregas valor, es decir, si hay un proceso de transformación y a partir de ese material ya no estás vendiendo simplemente una materia prima o un insumo, sino que se identifica cómo ese material puede tener unas características mejores a otro insumo que esta empresa está usando y sustituirlo, pues ya agrega valor, ¿no? Hay una transformación positiva. Entonces, hablamos de que en este caso es un proceso de aprovechamiento, ¿no? Hablamos de remanufactura cuando son más, por ejemplo, equipos, motores que se desgastan o, por ejemplo, celulares, ¿cierto? Y se llevan nuevamente al proceso productivo, se intercambian las piezas que no sirven, el producto se pone como nuevo y se pone nuevamente en el mercado, es decir, productos de segunda remanufacturados. Se está empezando a usar mucho con celulares, con computadores, con grandes marcas que empiezan a ver esa necesidad y ver esa oportunidad, ¿no? En el caso que tú mencionas, es un proceso de aprovechamiento y es interesante poder ver qué otros productos se pueden hacer con ese material que tengan mayor valor que el material que en este momento estás vendiendo como un insumo sencillo. Entonces, claro, eso nos lleva a un proceso de innovación, de hacer pruebas, de entender qué obtener y qué hacer con ese material. También pudiéramos ver casos más incipientes y es, por ejemplo, alguien que no esté haciendo nada con ese material y esté terminando en un relleno sanitario. ¿Cuál es la visión de eso que termina en un relleno sanitario? Tenemos que verlo como una pérdida de dinero. Eso que está considerándose basura, en últimas es dinero, porque cuando hablamos de procesos empresariales, pues ya es continuo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso que estamos generando le damos un buen aprovechamiento? Es decir, que, porque justo el ejemplo que te puse hace referencia a productos tecnológicos, ¿sí? Entonces, para poder aplicar la remanufacturación a eso, necesariamente el producto, digamos, debe ser pues reparado, más no destruido, digamos, y aprovechar los materiales que queden de esa destrucción. Ahí no se estaría aplicando remanufactura, de acuerdo a lo Ahí que te sería entendí. correcto, ¿Y sí? remanufactura, así es. Sí. Y claro, ¿qué implica eso? Tener también repuestos, aprovechar los repuestos de otros equipos que de pronto no puedan llegar a prolongar su vida útil, pero que sí se puedan usar los diferentes repuestos y también empezar a visualizar equipos que estén diseñados para facilitar ese proceso. No todos los equipos han sido diseñados para repararse, ¿no? Y mira que, por ejemplo, en la Unión Europea ya se habla de el derecho a reparar. ¿Qué quiere decir el derecho a reparar? Que como usuarios, pues tenemos ese derecho de poder prolongar la vida útil de los equipos y no caer en un consumismo. Entonces, ¿qué implica reparar? Que hayan sido diseñados para poder desensamblarlos, para poder intercambiar las piezas que ya no sirven sin necesidad de tener que usar herramienta especializada, sin necesidad de tener que hacer todo un curso técnico para saber cómo desarmarlo, que esté a disposición los centros de reparación, que se tenga también las piezas y que el producto reparado
o la reparación no sea más costosa que un producto nuevo. Entonces, todos estos son criterios que se hablan dentro de la reparabilidad y ya hay unas ponderaciones donde se evalúan los productos tecnológicos incorporando criterios de sostenibilidad. ¿Cuál sería ese criterio de sostenibilidad en un producto tecnológico? La reparabilidad, el consumo de energía por minuto o por hora y se genera esa comparación. También de dónde provienen los materiales. Entonces se habla de el reciclaje urbano, el reciclaje de los RAE, de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? La minería urbana como tal, y cómo un producto puede reflejar eso. Entonces estamos aportando en ese sentido y estamos también respondiendo a una expectativa de mercado que efectivamente empieza a demandar esos productos remanufacturados. Súper, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Luis Se Felipe, fue muchas gracias. sí. También muchas gracias a Kelly por su participación y a todas las personas que nos acompañaron. Así que bueno, les dejamos el link por si quieren seguir leyendo más de Luis Felipe, también sus datos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Luis Felipe. Excelente charla y muy nutritiva para estos tiempos. Que estés muy Muchas gracias a bien y nos todos. vemos en otra oportunidad. Que así Hasta sea. luego. Muchas gracias.